onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Bueno, hoy me he estado demorando en subir unos videos porque he estado grabando muchos programas para todos ustedes, cosas que nunca se han dicho. Así que espérenlas y nos vemos el 30 de marzo, donde voy a hacer extracciones de la mente reptiliana en vivo. Así que hoy ya lo sabe. Y bueno, en la primera compilación que le traigo a usted es una de esas que también me ha marcado la vida. Viajé hacia el sur de España y ahí estaban dos esferas que me dieron unas coordenadas. Me llevaron a una montaña y me pasó quizás lo que a muy pocos les pasa. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Cómo están, people? Este 30 de marzo nos vamos a ver en la conferencia que voy a ofrecer en Guadalajara, México. A este número de teléfono usted puede llamar. Mensajes de Conciencia 3 que a usted le van a transformar por completo toda su vida. Hemos cambiado el formato, así que sin duda alguna esta conferencia la va a interiorizar mucho mejor que la otra. Mensajes que usted no va a encontrar en internet ni en YouTube, sino que son mensajes en donde yo los recibí en carne propia. Pero también este próximo 4 de mayo usted tendrá la oportunidad de convertirse en un consultor cósmico que le dará la libertad económica, la libertad de tiempo, y usted estará participando en el plan cósmico también de curar a personas. En este momento llegaba al lugar donde los aliens me indicaron. Es un lugar muy impresionante. Esta cueva no es una construcción humana. Así que usted verá lo que sucede y vea cuántos orbes empezaban a salir de este lugar. Pero a medida íbamos subiendo, vimos al cielo y empezamos a ver estas esferas que estaban sobre nosotros. Eran 3 esferas. Mira cómo empezaban a armar figuras, empezaban a hacer triángulos, se unían y los triángulos eran diferentes. A veces se unían, se volvían 2 o 3 y era una cuestión bastante impresionante los que estuvimos ahí observándolo. Pero esto yo lo vi como una señal del incidente que me pasó 3 días atrás en Las Palmas de Gran Canaria, donde por accidente llegué. Aquí está el momento donde empiezo a grabar estas esferas. Aquí estoy en el cielo nublado y ahí se mete una de estas esferas. Y esta que usted está viendo en este momento es la que me dijo hacia dónde tenía que dirigirme para un encuentro. Así que nos fuimos y lo que sucede es que eso no era un lugar de fácil acceso. Tuvimos que caminar alrededor de 1 hora en una montaña, en un lugar bastante oculto, para llegar a saber lo que iba a acontecernos. Y por fin habíamos encontrado el lugar. Teníamos que venir con una guía, que es una persona que conoce estas montañas. Era un paraje impresionante, algo increíble que se miraba desde las alturas. Me gustó mucho subir esta vereda porque sentí como si esa era una especie de iniciación para otro nivel evolutivo. Pero vean que esto era bastante rural, apenas si uno podía entrar ahí caminando. Y bueno, a medida uno va subiendo, también te vas encontrando diferentes tipos de casas abandonadas, como esta que usted está viendo acá. A mitad de la nada, en medio de una montaña, estaba esta casa. Imagínate lo espeluznante que puede ser estar ahí una noche. Lástima que lo mío no es nada de lo paranormal, pero sí me puse a pensar cómo sería pasar una noche en este lugar. Imagínese usted cómo sería.
Y bueno, después que estuvimos imaginándonos cómo sería pasar una noche ahí, en medio de la nada, no tener vecinos, no hay absolutamente nada. A veces es el sueño de toda semilla estelar, vivir así, alejado de todo, sin ruido, sin gente, sin humanidad, sin civilización. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo es subiendo esta montaña. Así que les dejo esta hermosa vista al mar. Así que, Caguabonga. Tuvimos que seguir, ya aquí ya andábamos cerca de los 45 minutos subiendo cuesta arriba. Hay una especie de vereda que es esta la que usted está viendo. Aquí la verdad es que yo ya iba bastante cansado, sobre todo porque en este viaje le cuento que mis maletas terminaron en Groenlandia, luego termino en Suiza y terminé en este lugar que yo no pensaba visitar, pero por azares del destino terminamos llegando acá. Quiero que observe bien cómo va a cambiar por completo la flora. Observe este lugar. Y esto que va a ver es que está en el mismo lugar. Simplemente se mete uno como a una especie de hueco y ya aparece en una flora diferente. Observe cómo va a cambiar todo. Mira, observa, ahí está como una especie de entrada. No hay señalización de absolutamente nada. Entonces, comenzamos el descenso. No hay rótulo, no hay nada. Simplemente es que como que el corazón te iba guiando hacia dónde tenías que llegar. A medida vamos descendiendo, uno empieza a sentirse más ligero, ¿sabes? Empezás a sentirte como si flotás. Había una pesadez al principio cuando íbamos subiendo la montaña. Pero ya estando en este nivel, empezamos a sentir una livianez en el cuerpo, sin cargas, sin nada. Y también notamos mucho que a medida que íbamos ingresando, la flora iba cambiando. Pero también el olor. El olor era algo muy característico de este lugar. A medida íbamos subiendo en la vereda, claro, uno siente el olor a hierba, a árboles. Pero cuando usted va descendiendo al sitio donde nos dieron la ubicación los aliens, todo iba cambiando, el olor iba cambiando. Era una especie de oxígeno que yo no había experimentado antes. Era un oxígeno un poco tirándole a un olor rico, puro, no sé cómo describirlo. Pero aquí pasamos estos troncos que al parecer estos troncos bloquean un poco el acceso. También tiene un poco de espinas y comenzábamos ya el ingreso a este lugar. Así que observe cómo es y cómo va cambiando por completo la flora. Aquí es como que si es un jardín del Edén. Y lo que más me sorprendió, ¿sabe qué es? Que habían sillas. Y justamente las sillas que habían era justamente con la cantidad de personas que íbamos, que unos no aparecieron porque no querían aparecer, pero ahí estaba. Y había también unos rótulos que estaban ahí, y ahí estábamos los que teníamos que estar. Había cambiado por completo la flora, y ahí habían unas placas que tenían la escritura de que en ese lugar había aparecido una especie de virgen. Eso acontecía, y unos textos bíblicos también. Estas flores hacían sentirte como si estabas en un lugar no correspondiente. Ahí adentro es donde se encontraba esta especie de cueva. Así que iba a iniciar el ingreso. Ahí vamos iniciando y sentí por un momento esa sensación como si uno está en el jardín del Edén o algo así. Entonces comenzábamos y fíjense que había una especie de crujido.
Lastimosamente no puedo poner el audio porque el audio se apagó. No podíamos registrar absolutamente nada, ni un sonido. Entonces me quedo desde afuera y le digo a mi hijo, oigan, vengan a escuchar aquí, porque aquí hay un ruido muy extraño. Eran como unos pasos, como unas voces, y le digo, ven, escucha. Y bueno, mi hijo tuvo un poco de miedo, digo, que escuche. Y a él le dio miedo. Comenzamos la entrada y me di cuenta que habían unas especies de vírgenes todavía, que algunas personas llegan cada cierto tiempo porque a este lugar le atribuyen que hacen milagros. Entonces, si usted ve esa veladora, debe de tener a lo mucho unos 2 días. Pero sí me llama la atención que a este lugar le han atribuido mucho como milagroso. Lo supe porque cuando descendí, habían unas personas que me dijeron que si yo había ido a este lugar. Le dije que sí y me contaron un poco de la historia. Ahí nos estamos deteniendo un poco porque estas piedras van indicando el camino que uno tiene que llevar. Pero sí me llamaba la atención cómo era construido esta cueva. Esta cueva es natural, pero va ingresando poco a poco, tocando todas las paredes. Es una energía imponente y usted tiene una experiencia espiritual. Y ojo, que yo no soy de los que fuma ninguna planta ni la bebe, pero empezaban a sentir la presencia de muchos orbes. Y luego descubro que hay una interacción, que en mi mente tenía una pregunta y un sonido, una especie de susurro venía de la cueva y me respondía lo que yo le quería preguntar. Habían 2 incógnitas que tenía y ahí es donde estoy recibiendo una respuesta en ese momento, pero no pude grabarla y le digo a mis hijos que salgan porque las manifestaciones que estaban adentro me dijeron que salieran los niños y luego tenía que entrar en su lugar a hablar cara a cara lo que yo quería saber. Y bueno, mis hijos salen y posteriormente que entro en armonía con esta caverna o con los espíritus o con los aliens, como usted quiera llamarlo, aquí voy ya hacia afuera. Tuve una experiencia que todavía estoy discerniéndola. Sobre todo porque estando acá me doy cuenta de que el universo siempre estará dispuesto a responder todas nuestras preguntas. Y una de las preguntas que siempre tuve era sobre el velo de Isis. ¿Qué hay detrás del velo de Isis? Como usted sabe, las personas nacemos. Y cuando nacemos es como que hay un formateo, un borrado de memoria que existe. Cuando está ese borrado de memoria, pues viene a resultar que usted olvida todo, menos algunas memorias que quedan en el alma. Esa parte donde usted a veces ve a personas que se le hacen conocidos, pero no sabe dónde los ha visto. Pero sí sabe y siente que los ha visto en algún lado, pero usted no tiene idea de dónde. Allí es donde están enfrascados también esos lugares donde de repente usted pasa y siente que antes ya ha pasado ahí. Incluso tiene memoria de ahí, pero no es un déjà vu. El déjà vu es el recuerdo de una repetición de las mismas cosas. Pero usted tiene memoria de que ha pasado a algún lugar. Entonces, ahí es donde el velo de Isis tiene su fallo. Y estando adentro, empezó a manifestarse una especie de ser muy humano que me dijo que le preguntara lo que quería, porque había estado escuchando dentro de mis pensamientos algunas incógnitas. Y eso era, ¿qué es el velo de Isis? ¿Qué hay detrás del velo de Isis? A lo que este ser
me reveló que lo que hay en el velo de Isis, levantando el velo de Isis, es la forma en que podemos desarrollarnos. Levantando el velo de Isis están todas las técnicas de autosanación que podemos hacernos. Levantando el velo de Isis están todas las herramientas espirituales de las cuales nos otorgan cuando nacemos en la tierra. Porque cuando nacemos no nos mandan solos. Nos mandan con muchas herramientas, pero hay arcontes, hay reptilianos dimensionales, que ellos son los que nos borran todo para que nosotros vengamos acá en una especie de analfabetismo espiritual, sin saber qué hacer, pensando en que acá solo es una cuestión de que hay que suplicarle a Dios y si no, nos va mal por la culpa del diablo. Pero no es así. El Supremo Dios Todopoderoso nos manda muchas herramientas, pero en el camino, cuando vamos a encarnar, resulta que hay seres en los cuales nos borran por completo todas esas herramientas, pero nos borran, no las eliminan. Ahí dependerá de nosotros que las rescatemos y ahí es donde se encuentra el poder del ensoñamiento y cómo manejar los sueños, cómo manifestar todo lo que está en el mundo de los sueños en la realidad. Está el poder co-creativo. Está también cómo superar por completo la Matrix. Todas esas herramientas están detrás del velo de Isis. ¿Y cómo podemos nosotros levantar el velo de Isis? En ese lugar en el que estaba, empecé a escuchar que este ser me decía que la forma en que uno levanta el velo de Isis es comenzando una rehabilitación espiritual. En la rehabilitación espiritual, lo primero que tenemos que hacer es aceptar primero que todo es una mentira, que toda la narrativa que nos han dicho es una mentira y empezar a depurar por completo todo tipo de creencias hasta quedar vacíos. A partir que quedamos vacíos, el mismo universo se va a encargar de volver a llenarnos por completo. Y que cuando llegamos a este punto de la rehabilitación espiritual es cuando nos va a contactar una especie de familiar cósmico, ya sea que usted quiera llamarlo extraterrestre, intraterreno, que está ligado a nosotros. Dicen ellos, o más bien este ser que estaba dentro de esta cueva, que no existe el ángel de la guarda, que lo que nosotros tenemos es un hermano cósmico, un aliens, un extraterrestre que está ligado a nosotros y que la meta de él es que a medida nosotros vayamos superándonos, él también irá evolucionando poco a poco. Es decir, que él está enganchado hacia nosotros y nosotros somos la manera en la que él puede alcanzar la ascensión. Él es el encargado de reclutarlo a usted. Él es el que ve la preparación suya. Él es el que le manda a usted todo tipo de información. Él es el que le manda esa espinita en la cual empieza usted a dudar de todo. Él es el que desde el otro lado del cosmos le empieza a mandar los libros espirituales, le empieza a mandar audiolibros, le empieza a mandar videos como este. Él es el que le va a ayudar a usted. ¿Qué onda, familia? En la segunda compilación vamos a ver el misterio de los astronautas. Pero bueno, aquí nos está viendo cómo andamos vacilando con todo el team, brother. Después de la conferencia, no, hombre, nos echamos un vacilón increíble. Así que, bueno, aquí le dejo el misterio de los astronautas. ¿Qué es lo que se oculta allá en el espacio exterior? ¿Qué es lo que ellos ven? Así que lo que verá usted le va a poner los pelos de punta.
something that, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like. Es la astronauta Stephanie Sheen Piper, una de las integrantes de la misión STS-115 del transbordador Atlantis, quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave. Intentó continuar, sin embargo, al recordar aquel inesperado encuentro con el objeto, manifestó una vez más el llamado síndrome de estrés postraumático, al punto de abandonar la sala para una revisión. ¿Qué fue lo que mantuvo a los tripulantes del Atlantis a la expectativa? Estas imágenes lo revelan. Mientras el transbordador arroja un líquido desconocido, al fondo se observa cómo algo emerge del espacio. Se acerca. Sus movimientos descartan la posibilidad de un reflejo o un satélite. Este objeto tubular pareciera vigilar la extraña situación. Poco a poco se aleja hasta desaparecer. Pero esta no fue la única imagen de objetos no identificados captados durante la misión, ya que el Atlantis despegó sin imaginar lo que ocurriría. Desde el primer día comenzaron los inesperados encuentros. 5 esferas de gran tamaño, una formación que llamó la atención de los tripulantes, imágenes captadas desde el transbordador que se encontraba orbitando la República Mexicana. Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Bueno, hay muchas cosas que pasan allá afuera, en el espacio exterior. Como usted sabe, tenemos allá una estación espacial internacional, que curiosamente pueden haber conflictos entre Rusia y Estados Unidos, pero a esos niveles, si usted se fija, los astronautas rusos y soviéticos siguen en colaboración. Es como si fuese una especie de un gobierno disidente, en donde está Putin, están los presidentes que son elegidos democráticamente y a veces democráticamente, que pueden tener conflictos. Pero si hubiese un acuerdo superior en donde te dicen, miren, entre ustedes pueden tener problemas y sanciones, pero en la escala que tiene que ver con el espacio, ahí no va a haber conflicto. Y es que misteriosamente todos actúan como si nada. Ahí en la Estación Espacial Internacional se habla el idioma ruso. Se habla también el inglés y el chino, que claro, ha empezado a crear su propia estación espacial. Pero, ¿qué es esa Estación Espacial Internacional? ¿Realmente solamente es para estar cortando lechugas y sembrarlas ahí? ¿O para qué es? ¿O realmente existirían esas otras estructuras? ¿Vos qué crees? Ya hace un tiempo, ¿sabes qué? Me escribió un astronauta latino, que, bueno, vamos a omitir el nombre de él. A lo mejor un día, pues, se anima a dar una entrevista y contarnos qué es lo que pasó. Al principio del video, tú viste una astronauta. Esa astronauta, ella dijo que vio cosas ahí arriba y cada vez que intentaba hablar, pareciera ser que algo la desconectaba y volvía a caer, misteriosamente. ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos a irnos de lleno a lo que este astronauta me contó. Hay una persona, un astronauta, que es latino, que es de habla hispana. Y bueno, él me ha escrito y me ha dicho unas cosas tan interesantes. Entre ellas, como antecedente, quiero recordarles que ya hace un par de años hubo una astronauta, esta que están viendo, ella, la que están viendo, que cada vez que iba a revelar que iban a ver que ella había visto ovnis y naves en el espacio, se desmayaba. Se recordarán esa escena, que fue impactante. El astronauta que me ha escrito menciona, fíjense lo que menciona. Dice que antes de ir al espacio, entonces les muestran un catálogo de ovnis. Ovni cigarro, ovnis esfera, ovnis en forma de platillo, videos. Todo eso es lo que les muestran. Y les dicen de que bajo un juramento ellos no pueden hablar absolutamente nada de lo que ellos vean allá, porque eso podría traer un escándalo y una desestabilización en la Tierra, y que antes de la preparación para
subirse al transbordador, les ponen como una especie de documental en donde le dicen toda la catástrofe que puede llegar a suceder si la humanidad sabe de manera oficial que no estamos solos y que en el espacio existe un gran tráfico, quizá igual que de la capital allá en San Salvador, o quizás igual al que se da en Ciudad de México, o igual al de Buenos Aires o al de Quito. Pero dice de que hay un gran tráfico espacial y que esas naves los instruyen que no son humanas. Y esa es la única información que ellos les dan. Pero más que todo, a través de ese documental, dice que le pasan, dura como 1 hora y 10 minutos. Y que en esa hora y 10 minutos comentan toda la desestabilización que se puede llegar a dar y los cambios que puede llegar a suceder si se llegara a enterar todas las personas que no estamos solos. Y que el verdadero proyecto de ir a la luna realmente no es el hecho de que simplemente se van a apretar tornillos o simplemente se va a ir allá al espacio a sembrar lechugas. Dice de que hay otra estación espacial que está un poco más arriba de donde ellos, pero que esta está camuflajeada y que en apariencia podemos solo visualizar que está todo oscuro, pero no, es que tiene un camuflaje y que hay intercambios de astronautas. Un astronauta llega y se lo llevan a esta estación espacial secreta. Así es como se llama, la estación espacial secreta de una NASA, a lo que él me contó, de la NASA que es oculta al mundo. Esa NASA que ya tiene información de primera de otros mundos, de cómo viven, de esa antropología de estos seres no terrestres que habitan en otros planetas. Él mencionaba durante el chat que hemos hablado, es una persona muy famosa y es un astronauta de habla hispana, vuelvo a decirlo. Él decía que hay distintos satélites que no son humanos que rodean la Tierra. Este famoso caballero negro, y que tampoco lo habían puesto ellos, y que tienen ellos la información que ese objeto tiene gravitando alrededor de 12.000 años y que viene de un origen muy conocido quizás para algunos, Aldebarán, que tira una especie de ondas como radio y que cuando son captadas van dirigidas hacia Aldebarán. Esta civilización de las cuales hemos estado hablando, que eran los antiguos atlantes. Es impresionante, por ejemplo, todas estas naves que están transcurriendo y el gran tráfico espacial que hay. Y aquí, fíjense que el astronauta, cuando yo le preguntaba cómo se financia todo eso, y él dijo de que se financia a través de las guerras y que hay un programa espacial ultra secreto. Y fíjense cómo es, porque acabo de leer, porque él mismo me mandó un link en donde esta nueva organización que se llama QAnon, que está dentro de la Casa Blanca, que es uno de los que circunda a Donald Trump, ha revelado también la existencia de vida extraterrestre. En el blog que ustedes están viendo a continuación, ahí podrán leerlo. Y ahí detalla que hay muchos programas espaciales secretos y ultra secretos, y otros en la conquista de otros sistemas solares con alianzas con extraterrestres de distinta diversidad y distintos cuerpos. Eso me llamó muchísimo la atención. Fíjense, y vamos a ver este video de todo lo que hay en el espacio exterior. Él decía que eso y más objetos son los que se visualizan allá, en el espacio exterior, y que lo que se hace es que se está acoplando a los astronautas para que sean instruidos por extraterrestres, porque estos astronautas que están yendo allá son
también eso vamos a hacer como una especie de intermediación entre los astronautas y también la civilización, pero de la parte científica. Es eso, en donde estos astronautas son instruidos en otra estación espacial secreta por extraterrestres. Y cuando estos regresan a la Tierra, entonces ellos instruyen a la ciencia oficial y que por medio de ellos es que se canaliza mucha información, incluso la tecnología. Fíjense lo que dice este astronauta. Este astronauta dice que todos los aparatos tecnológicos que nosotros tenemos, entonces juntan a la mayoría de empresas, Sony, LG, etcétera, etcétera, todas ellas, y les presentan todos los proyectos de la tecnología que han tenido de los seres no terrestres, pero acoplada a la Tierra. Entonces están en una gran sala y estos subastan estos objetos. Él contaba que se sabe muy bien porque él estuvo cuando lanzaron el plasma. Estos televisores plasma, dice él, que se lanzaron alrededor del año 1994, pero estos plasmas ya eran en tercera dimensión. Eran en tercera dimensión y podía verlos salir sin necesidad de usar lentes. Entonces hay grandes foros y estas empresas dan mucho dinero por comprar una patente y hacerla pasar que es de ellos. Y después estas empresas, como LG, como la Sony y como otras, simplemente sacan estos productos y los hacen pasar como que si fuesen de ellos. Pero han sido obtenidos por esta otra NASA oscura. Y así es como canalizan la tecnología por medio de estas empresas que se reúnen en estos foros y ahí se subasta tecnología. Estas empresas lo que hacen es hacerle retroingeniería e intentar acoplarla a la necesidad o incluso crear necesidad para que nosotros usemos esa tecnología y seamos dependientes. Dice que el sistema Android, él tiene informes que ya se tenía desde 1970. Hoy bien, el sistema Android de estos teléfonos desde 1970. Así que amigos, ¿qué piensan ustedes de estos pactos que existen entre los astronautas, los gobiernos y extraterrestres? Hemos visto un sinfín de videos de las cámaras que captan la NASA, ovnis que pasan. Si los vemos nosotros aquí en la Tierra, ¿cómo no los van a ver los astronautas allá que están más cerca? Bien, brother. Y aquí están unas escenas de cuando nos reunimos con toda la people allá en Durango. Fue algo impresionante. En el tercer bloque les traigo otro programa. Este programa es cómo orar. La mayoría de las personas realmente no sabe cómo orar. Y para orar, créanme, hay una ciencia. Hay un estudio, una esencia. Y eso es lo que les voy a explicar en este otro programa. Bueno, usted se ha fijado realmente que muchas personas empiezan siempre a decir: yo creo que Dios me ignora, Dios no me contesta mis oraciones, la verdad que me ignora, yo oro, me he hecho baños de ruda, he contratado brujos y nada me sale. Una buena brujería es que me han hecho, quizá un santero cubano o uno de Haití, pero yo no sé qué tengo. ¿Por qué Dios me ignora? ¿Dios me odia? ¿O qué es lo que está pasando? Eso es una de las principales quejas que suelo tener en las consultorías. Pero, ¿qué sucede? Lo que no se han percatado es en otros niveles de conciencia. Yo le he hablado a usted del poder co-creativo. Le he hablado de la conciencia del agradecimiento en el video pasado. Que el hecho de agradecer te da presencia en el mundo espiritual. Eso lo vimos en el mensaje 1. Pero en el mensaje 2 es diferente. Cómo tratar o cómo lidiar cuando Dios está enojado contigo. Llamémoslo de esa manera. O cómo lidiar con Dios. O cómo lidiar cuando Dios no te escucha.
Es importante que tome esto en cuenta para que usted sepa y sea consciente de su vida. Usted no solamente puede llegar a decirle a Dios: Dios, por favor, ayúdame a pagar esta deuda. Dios, por favor, ayúdame a este negocio. Dios, por favor, yo quiero vender piñatas. Yo quiero vender tacos, yo quiero vender esto, quiero vender lo otro, quiero hacer. Porque por lo general el puente comunicacional que tenemos con Dios siempre es a través de andar pidiendo, andar diciendo: por favor, Dios, solucioname esto, te pido por esto, te pido por la salud. Todo el tiempo es la conciencia del periche. Andamos pidiéndole por todo. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti antes de empezar. Número 1. Tú, si eres padre, ¿qué sentís cuando tu hijo... O si tu hijo llega y te dice: oye, papá, ¿me puedes dar dinero para esto? Sí, hijo, toma. ¿Me puedes ayudar con esto? Sí. ¿Me puedes ayudar? Sí. Necesito esto. Y te das cuenta que tu hijo solo te ha buscado para pedirte cosas. Ahora te pregunto, ¿cómo te sientes cuando te das cuenta que tu hijo te ha convertido simplemente en un proveedor? Él sabe que tú le puedes proveer de calzado, de vestimenta, de entretenimiento, de darte que se vaya a dar unas vueltas. Cuando te das cuenta que tú no eres padre y que tu hijo te ha convertido en un proveedor, ¿cómo te sientes tú con eso? Explícame, a ver, quiero escuchar cómo te sentís. Ok, ese mismo sentimiento que vos tenés es el mismo sentimiento que tiene Dios, el mismo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de tener esa conexión con Dios? Deja a un lado la relación, eso es para las religiones. Porque la religión es de religare, viene del latín religare, que significa reunir. Pero nosotros debemos de tener una constante conexión con la fuerza creadora. Y la mayoría no la tenemos. Y tenemos que buscarla. Pero no afuera, sino en nuestro interior. Es que lo hemos olvidado. Es todo. ¿Y saben qué es lo peor? Que hemos olvidado recordar lo que hemos olvidado al nacer. Pero hay algunos que se dan a la tarea de recordar lo que olvidaron al nacer por el velo de Isis. Y muchos lo hemos logrado. Vos también, si estás viendo este programa, es porque querés recordar. No es porque tenés 5 minutos de break. No. Es porque vos querés recordar toda esa maravillosa magia que habita dentro de vos. Pero te voy a explicar cómo es esto. Mira, número 1. Tú no solamente tienes que decirle a Dios: Dios, por favor, yo quiero un trabajo. No, eso no funciona así. No te va a funcionar. Y si te funciona, vas a conseguir un trabajo de esos que el jefe lo maltrata a uno, le gritan y casi que te escapan a pegar. Y que te dicen: mire, te voy a contratar para que seas recepcionista. Y cuando te das cuenta, no solamente te quieren usar de recepcionista, sino de recepcionista. Te quieren utilizar ya después de andar limpiando ventanas, de andar barriendo, de hacerla de mecánico, de andar limpiando el baño, cuando no era lo que decía el contrato. Pero tú pediste un trabajo, era todo lo que pedías. Incluso hay personas que dicen: no, Larín, es que yo todo lo que pido es un trabajo. Esta persona no sabe lo que está hablando. No sabe. Y entonces te va a llegar cualquier trabajo. Y no es así. Tú a Dios tienes que presentártele, no con la idea de que por favorcito Dios necesita un trabajo. No, brother. Presentate a Dios con un plan y decirle: mira, Dios, si tú me ayudas con esto, yo tengo planeado que de este ingreso yo voy a suplir esta necesidad y luego voy a suplir esta necesidad. Y esto me va a dar tiempo y tranquilidad para yo poder meditar, para leer libros espirituales, para estar viendo el conocimiento prohibido con Marcelo Larín y para estar viendo otros programas, escuchar podcasts. Ese es mi plan. Entonces, ahora sí, entregale ese plan a Dios. Pero si lo haces como lo hace cualquier terrestre, que se arrodilla, suplica y ora por tener un pinche trabajo, es que eso vas a tener y te van a explotar, te van a exprimir. Vos a Dios tenés que presentártele con un plan. Y miren que cuando este Sigir, así se llama el extraterrestre W56, que es el de esta imagen, cuando tuve la conversación con él, claro, yo te la estoy humanizando porque ellos no hablan en esta jerga que yo te estoy hablando. Ellos son mucho más educados en cuanto hasta científicos, pero claro, yo entiendo eso. Tengo que elevar mi conciencia a Einstein para yo entender eso y después ya me rebajo a la conciencia del Chavo del 8 para explicarles a todos cómo es la cosa. No contaban con mi astucia, ¿sí o no? Bueno, la cuestión, brother,
que cuando me lo dijo seguir, entendí y dije, ok, voy a probar a ver si es cierto. Yo le pedí a Dios una cosa y me mandó algo muy parecido. Muy parecido, pero realmente no era así. Se parece mucho como cuando usted ve las cosas en internet, que de repente usted ve esta camisa y dice, yo quiero esta, pero lo que le llega es esto. Pues muy parecido me pasaba a mí. ¿Qué sucede? Diseñé un plan y basado en ese plan, yo le dije a Dios, ok Dios, este es mi plan, ahí te lo dejo. Y rápido funcionó todo. Fue una cosa espectacular. En menos de un mes, yo tenía el proyecto ya materializado. Materializado lo tenía. Todo se trata, bro, que usted le entregue un plan a Dios. No ande suplicando cualquier cosa, porque cualquier cosa es la que te va a llegar a vos. ¿Oíste? Siempre tenés que tener un plan. Ese plan te va a hacer vibrar alto. Y en el mundo de las vibraciones alto, que vas a llegar al punto energético, que yo hablé de esto en el segundo video, te vas a encontrar con las oportunidades y ahí mismo te vas a encontrar y empezar a provocar las sincronicidades. Eso que tú estás ahí, de repente encuentras a la persona correcta y se empiezan a dar sincronicidad. Pero es que vos sos el único que las provoca. Nadie más las provoca. Solo eres tú el que las provoca. Así que aquí te doy esta clave, que estoy seguro que a vos te va a servir.